Somos más. Cuando hablamos de somos más, es una ley de acuerdo. Hemos dado las bases bíblicas de esta enseñanza, de este tema, y esto es importante. Por eso los que les gusta aprender, tomen nota, siempre lápiz y papel, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una palabra, todos los días algo el Señor nos habla. La base de que somos más es Deuteronomio 32, verso 30. El poder del acuerdo o la ley del acuerdo. Muchas veces hemos escuchado esas palabras, pero ni siquiera sabemos dónde está escrito en las palabras, en la escritura. Por eso siempre es bueno tomar el lápiz y papel. Esto está en Deuteronomio 32, verso 30, donde dice que 1 pueden vencer a 1000, 2 pueden vencer a 10,000, 3 pueden vencer a 100,000, 4 pueden vencer a 1,000,000, 5 pueden vencer a 10 millones, 6 a 100 millones y 7 a 1,000,000,000. Impresionante. Solo ya 1 pueden vencer a 1000. Si nos colocáramos de acuerdo o la iglesia se colocara de acuerdo, en vez de estar en pleito, en división, en chisme, en que esto, que la doctrina, en que los templos, en que este no, que este es mi templo, no, que este, y puras cosas, que perdemos el tiempo, deberíamos aprovechar el tiempo en estar orando, en estar clamando, pero en unidad, porque a veces hasta en la oración el enemigo entra en el sentido de divisiones, pleitos. La oración es un portal. Esa palabra portal se llama en el griego de surá. Recuerde que el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, Juan, en Apocalipsis, dice que y después de esto, cuando dice y después de esto, que hubo antes una adoración. Por eso es que siempre es importante, métale adoración antes de la oración. Mire qué interesante. Porque Juan dice, y después de esto, ¿qué hubo? Y el título sale ahí, el cántico celestial. Hubo adoración. Cuando hubo adoración, después vino la revelación. Es necesario adorar y saber cómo buscamos el rostro del Señor, porque cuando oramos, los cielos se estremecen, el reino de Dios se manifiesta en la tierra que ya está, y a la vez también viene sanidad, bendición, viene la liberación y los portales se abren. Por eso es que la palabra de surá es un portal. Juan vio, dice, una puerta abierta, y esa puerta se escuchó una voz, y de esa voz se escuchó, sube acá. Y esa puerta, detrás de esa puerta se escuchó una voz. Recuerde que puerta tiene que ver con un portal. No lo tome tan una puerta que conocemos nosotros, la puerta de la casa, la puerta de la iglesia. No, puerta es un portal. Entonces no está diciendo que es cuadrada, puede ser porque los portales son redondos, son circulares. Los portales no son cuadrados. Mire qué interesante ese detalle. Aquí hablamos de un poco de física también, hablamos un poco de ciencia, hablamos también del mundo ufológico también, porque el portal tiene que ver también con dimensiones que entran en otras áreas. Entonces Juan vio un portal, como algo se abrió. Le menciona a él una puerta. Recuerde que a lo mejor él no tenía el concepto de un portal, y él cuando vio lo más claro para él en ese momento, dice, esta es una puerta. Y ahí expresa lo que hoy muchas veces se enseña, pero creo que más que una puerta era un portal. El portal es así, todos los portales son así, no hay ningún portal que sea cuadrado. Entonces el portal se abre y se escuchó detrás de esa puerta una voz que dijo, sube acá, y subió su espíritu y se le reveló. Mire qué importante lo que produce la adoración. Entonces, si adoramos, métale ahí oración también. ¿Qué hace la oración? La oración es la que produce la llave. Una llave, como dice la escritura, ahora hay llave y llaves. Y la oración puede provocar que se abran muchas puertas. Y esas puertas, para que se abran, se necesita una llave. ¿Cuál es esa llave? La oración.
Por eso que la oración del justo puede mucho. El que ore y cree verá la gloria de Dios. Y Dios se va a manifestar creyendo. Entonces, qué hermoso es poder entender en que la oración es una llave maestra para abrir muchas puertas. Tenemos que practicar estas áreas y también creer a Dios. Recuerde que todos los martes oramos y presentamos las peticiones delante del altar. Y mientras estamos ahí, después, mientras estamos ya en la clase, usted puede ir colocando peticiones. Si hubieran peticiones, coloque ahí. No importa que las repitamos hasta que veamos resultados. Esa es la idea, porque algunos son inconstantes. La Escritura dice, no sea inconstante. Y muchas veces nosotros oramos, colocamos la petición y después al otro día ya no queremos colocarla. Esa es inconstancia. Usted no deje de orar hasta que vea el resultado. Si ve el resultado, deje de orar por esa petición. Pero mientras no, sígala colocando. No hay ningún problema. Todos los martes, si oramos todos los martes por esa petición, va a llegar el momento en que se van a abrir las puertas. Se fija que es necesario entender que no solamente nos emocionamos por eso, que a veces nos emocionamos un momento y gloria a Dios y colocamos la petición y después que viene otro martes, como no ha recibido, ya como que te da la chiripiorca y no quiere orar, ya no quiere clamar, ya no quiere buscar de Dios, y no debería de ser eso. ¿Y qué más dice la Escritura? Orad sin cesar. Se fija que nos falta mucho. Y a veces nos captamos, si yo estoy en el cuerpo de oración, yo estoy en el cuerpo de intercesión. Pero eso más que estar en un cuerpo, que bonito, pero más que eso, es vivirlo. Aleluya. Dentro de estos temas, tenemos varios temas que es la oración, que entenderlo. Ya vimos portales de la oración. Juan ve una desurá, que es un portal, una puerta. Eso es lo que provoca la oración. Una dimensión a otro lugar. Recuerde que la Escritura dice, detrás de un alto hay otro alto, y sobre ese alto hay otro alto, para llegar al Dios Altísimo, al Elión, al del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Altísimo, el que está en el cielo más alto. Ahí donde su gloria, para poder llegar ahí, se necesita llegar por Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, a veces nosotros como que nos olvidamos de eso, vamos directamente al Padre. Se fija que tenemos que aprender, porque es como la estructura que tenemos, es como la mentalidad que tenemos, es como la clase que dábamos ayer. Ayer les preguntaba en la última clase quién mató a Sansón, o quién le cortó el cabello a Sansón, y algunos dijeron Dalila. Y no es así. Y ayer lo vimos, fue un filisteo. Lea bien, se fija que yo me crié también en la escuela dominical, no sé si existirán las escuelas dominical todavía, pero en mis tiempos hacían escuelas dominical y ahí íbamos a la escuelita y después tomaba a los niños, nos enseñaban a dibujar, pintábamos, y ahí pintábamos a Sansón, pintábamos a Dalila, y ahí la maestra nos enseñaba que Dalila le había cortado el pelo a Sansón, y yo me crié con eso. Blasfemia. Y decía cosas que no eran con base bíblica. Pero ya después, cuando uno va estudiando, se fija que es bueno leer. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo cuando dice alguien, voy a leer una palabra, pero no la busque, no la busque. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que cerciorarme que lo diga el ministro, está en la Biblia. Así que usted no caiga en esas manipulaciones así, palabras blandas. No, yo lo voy a decir ese texto, pero no lo busque, no se preocupe. Léalo en su casa. No, ahí mismo léalo. Cerciórese de que el predicador le está diciendo una verdad, porque le puede engañar. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no todo lo que brilla es luz. Wow, estamos profundos hoy día y estamos recién comenzando, pero avancemos, porque si no me van a enviar el link y ya tengo que conectarme. Hablamos también que la oración produce jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Un derecho legal. Recuerde usted la historia de Primera de Crónicas, capítulo 20, donde ahí tenemos al gran Josafat, el rey Josafat. Y Josafat, dice la Escritura que le vino, en capítulo 20, comienza la historia, en que le vino una guerra. Y en esa guerra hubieron 3 naciones que le dieron guerra a él.
y esas 3 naciones se fueron a hacerle una guerra a Josafat, y Josafat se asustó, tuvo miedo y tuvo temor. Y el Señor le habla y le dice a Josafat: vosotros estés tranquilo. Josafat, tú estate tranquilo, yo pelearé por ti la batalla. Y Josafat, cuando escuchó eso, convocó ayuno al pueblo, convocó a los levitas, colocó a los chofar, los mandó a los sacerdotes adelante con los levitas, y Dios se movió y ganaron la batalla. Aparentemente, si nosotros leímos eso, como que se ve muy bien, porque estamos viendo que a través de la escritura podemos ver que Dios le dijo que iba a pelear por él. Y aquí entra la pregunta: ¿por qué el Señor dejó que él no peleara con estas 3 naciones que se levantaban? ¿Por qué él no fue a pelear si él era guerrero? ¿Por qué no fue a pelear junto al pueblo, sino que le dijo el Señor: Josafat, estate tranquilo, no te muevas de aquí, yo voy a pelear por ti? Se fija que vemos la historia del capítulo 20 como muy bonito, y ganaron el pueblo, ganó la batalla, pero porque Dios iba ahí. Pero la pregunta es: ¿por qué Jehová permitió que él no fuera a la guerra con estas 3 naciones? Sencillamente porque en la jurisdicción Josafat estaba desautorizado para esa guerra. ¿Cómo es eso, pastor? Leamos Primera de Crónicas, capítulo 18, capítulo 19, comienza la historia. ¿Qué hace Josafat antes de que venga el capítulo 20, 18 y 19? Josafat empieza a hacer cosas incorrectas. Josafat se hace alianza con Acab. ¿Quién era Acab? El esposo de Jezabel. La esposa de Jezabel era la que vemos en la escritura, Jezabel, grado de potestad. Su padre era un brujo, ella venía descendiente de brujo. Entonces, Josafat, el rey de Israel, hace una alianza con una bruja y con su esposo Acab, manipulador. Entonces, esa alianza, primer error. 2, dice que él fue a hacer guerra a los sirios. Y Dios no le había dicho: anda a hacer guerra con Asiria. No le dijo eso. Pero ¿quién le dio esa orden? El mismo Acab. Mire cómo está involucrado acá en muchas cosas. Y él fue a la guerra y Dios dijo: yo no te envié a esa guerra. ¿Qué más le dijo a Acab? Anda a la guerra y anda vestido de rey. O sea, lo que le estaba diciendo: anda a la guerra y cuando estén vestido de rey te van a matar. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque ¿quién va a una guerra vestido de rey? Todos van a saber que él es el rey y todos lo van a querer matar, para que si matan al rey se acaba la guerra. Pero miren la manipulación que estaba haciendo acá. Y Josafat seguía haciendo alianza. ¿Qué más hizo? Empezó a hacer alianzas con Ocosías. ¿Y quién era Ocosías? Era el que hacía cosas truchas. No sé si será la palabra, en Chile se dice cosas truchas. ¿Qué otra palabra puede ser? Ahí usted me coloque en el chat para... A lo mejor usted dirá: andaba pescando trucha. No, en Chile se dice trucha. Cosas deshonestas. Cosas que no andaban en el orden. Empezó con Ocosías haciendo todas esas manipulaciones y Dios ahí esas 4 cosas. Entonces Josafat no tenía jurisdicción y Dios le había hablado. Impropia, claro, estaba haciendo cosas impropias. Y Josafat dice que la escritura que Dios le habló a través de Jehú y a través del profeta Cambalache. Andaba cambalacheando, sí, aleluya. Y Josafat empezó a hacer estas alianzas. Y la escritura habla que Dios le habló a través de Jehú y le dice: anda y háblale a Josafat. Y ya le había advertido. Y el profeta fue donde Josafat y le dijo: Josafat, colócate en el orden. Esas fueron las palabras del profeta. Josafat, colócate en el orden. Ordénate, le dijo, y él no se ordenó. Y ahí vemos que las 4 cosas que hizo Josafat, que estaban desautorizados. Entonces, para orar, ojalá estemos con jurisdicción, con derecho legal. Qué hermoso todo lo que estamos viendo hoy. Y aquí el término de derecho legal, tercero, es lo que tiene que ver con los derechos.
porque el enemigo va a presentar argumentos, 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es un derecho legal. El enemigo presenta derechos legales, presenta jurisdicciones, presenta derechos, presenta argumentos, y ellos no presentan un argumento inválido. Ellos no presentan un argumento así, voy a tirar esta mentira, a lo mejor Dios se le va a pasar. No, ellos presentan argumentos reales. Ahí entramos en otros temas también que hemos enseñado sobre espíritus vigía y espíritus vigilantes y escribanos. Los demonios, espíritus, ellos toman nota, toman antecedentes de todo lo que hagamos. Y si hay algo incorrecto que lo estamos haciendo constantemente, crónico, cíclico, ellos lo van a presentarlo, no van a presentar sí o sí en una corte espiritual. Y ahí entramos en el tema que también hemos dado en nuestras clases de las apelaciones y las cortes jurídicas al mundo espiritual. En estos temas, que es importante entender, saber cómo actúan todo esto. 4. Nos presentamos en las cortes espirituales de la oración. Las cortes espirituales que cuando nosotros oramos, si hacemos una apelación, ya usted sabe lo que es una apelación. Cuando presentamos nuestra petición a una apelación, ahí nos presentamos en una corte espiritual. En esa corte espiritual está el Padre, que es el juez. Está el abogado, que es Cristo. Y está el acusador, que es Satanás, que el Señor reprenda. Y también están los testigos, que los testigos vienen siendo espíritus escribanos, espíritus vigías, espíritus que toman nota, argumentos, demonios, espíritu mundo toman argumentos. Ellos son los testigos de la acusación que van a hacer en contra de nosotros. Mire qué importante todo lo que hoy estamos dando a conocer, todo lo que hoy estamos enseñando, qué es realmente la oración. Ya vimos que la oración es un portal para abrir cosas y de entrar en dimensiones sobrenaturales. La oración se tiene que hacer con jurisdicción, tener la jurisdicción para orar y no quedar desautorizado como lo hizo Josafat. También están los derechos legales de la oración, presentarnos, porque el enemigo va a presentar derechos legales, pero quedan desautorizados cuando nosotros, como dice Santiago, hacer misericordia. Y la oración es que la presentamos en una corte espiritual. 5. Aquí derribamos los argumentos en la oración, lo que hablaba anteriormente, 2 Corintios 10:5. Derribando, ¿qué dice? Argumentos, derribando los argumentos y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos, a lo mejor usted dirá, pero yo fallé, pequé, sí. A lo mejor el enemigo lo va a tomar como derecho legal para presentar un argumento. El hijo falló, la hija falló, pero nosotros tenemos la defensa, que es la misericordia, triunfará sobre el juicio. El que hace misericordia, cuando venga el día del juicio, la misericordia triunfará sobre ese juicio. Mire qué hermoso todo esto, porque nos da a entender cuán necesario es exaltar el nombre de Dios y aprender también todo lo que produce una oración. En la oración también hay que quitar los altares, quitando los altares, las velas, los fuegos extraños en la oración. Esto es muy importante, porque el enemigo siempre cuando quiere atacar va a colocar altares, velas, fuegos extraños. El libro de Isaías también menciona que también lo tengo en un libro, que es huevo de aspide. El tema de huevo de aspide habla que el serpiente viene, aspide es serpiente, que antes que el enemigo ataque coloca su huevo y luego él ataca y la gente reprende al serpiente y se va, queda desautorizado, pero la gente se olvidó que él es estratega. Antes de atacar puso los huevos y la escritura dice: el que pisare los huevos saldrá en serpiente y el que los comiera morirá. También habla sobre las telas de araña, por eso que no hay que quitar la tela de araña, hay que matar la araña. Al mundo espiritual, todo eso es bíblico. Lo menciona Isaías. Entonces, ¿cómo se hace una oración? Una oración, aquí también estamos hablando, estamos viendo varias áreas importantes de la oración, es quitar los altares. Recuerde lo que hacía Abraham, lo que hacían los sacerdotes, los patriarcas, hacían piedra, y de esa piedra que colocaban leña, y de esa leña que colocaban el animal para hacer un altar para Jehová.
y luego cuando se encendía el fuego, ese altar subía a la presencia del Señor, el enemigo ocupa el mismo diseño. También ocupa las piedras, también ocupa altar, también ocupa leña, también ocupa fuegos extraños. Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote, hicieron fuego extraño y fueron consumidos ahí mismo. Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto? En que nosotros cuando oremos también, si tú ves que hay algo, sobre todo lo que estamos hoy pidiendo aquí, orando, si hay algo que está el enemigo atacando, quita el altar. Y es más, voy a decir algo también más potente. El pecado que venga se produce un altar. La enfermedad también se produce un altar. Todo espíritu es un altar. Mire qué profundo eso. Anoten los que están tomando nota, los que están tomando argumentos. Anote, porque esta clase no se lo van a enseñar ni en los templos. Entonces, todo espíritu que ataque provocará un altar. Y mucha gente, la gente reprende al espíritu, reprende a la enfermedad, que está bien, pero si profundizamos más, tenemos que quitar los altares. Porque ¿qué se hace en ese altar? El enemigo puso ejemplo una enfermedad de muerte. Es un altar. Y en ese altar, lo que hace el enemigo, el mismo diseño, como él copia todo lo de Dios, coloca piedras. Recuerde que Satanás también tenía piedras. Y como tenía piedras, esas piedras alumbraban. Él también utiliza piedra. Porque él sabe todo este diseño. Como él no es original, copia todo. Entonces él coloca piedra en un altar y utiliza fuego, un fuego extraño. Pueden ser también velas, por eso es que hay que apagar las velas y hay que apagar los fuegos extraños. Escuche, si alguien está siendo atribulado por hechicería y brujería, quite el altar, apague el fuego. Quite el altar, apague la vela de esos fuegos extraños. Esto es muy profundo y solamente le estoy dando el puro título. Ya con el puro título hay mucho que hablar. No sé si está entendiendo, lo digo de nuevo. Todos los que puedan estar, ustedes a lo mejor de que me están atacando hechicería, brujería, porque existe todo eso, es bíblico, la palabra habla de eso y los espíritus también se mueven, para poder desautorizar la brujería al brujo, para poder desautorizar a la bruja, que tiene que ver con Nahual o neriofismo, para quitar toda hechicería y brujería en cualquier cosa de enfermedad o de la economía, y usted ve que no está creciendo, porque puede ser un trabajo también, un trabajo que usted siempre esté en la pobreza, en la miseria, en que siempre esté en la enfermedad, puede ser un trabajo de hechicería. ¿Cómo se hace todo esto? Coloque atención, vaya tomando nota, y si hay preguntas las coloca, porque aquí entra un tema muy profundo. Y solo le estoy dando solo el título. Y del título me voy a explayar un poco. Se tiene que quitar ese altar. Ese altar que se produjo ahí. Entonces usted ore y diga: Señor, yo quito este altar de piedras. En el nombre potente de Jesús. Todo altar que vino a ser el enemigo en mi salud, en mi economía, yo lo cancelo, lo rompo en el nombre de Jesús. Y apago toda vela. Y quito todo fuego extraño en mi salud, en mi economía. Si hay un espíritu que le está atormentando, usted haga esto. Haga esto. Y no haga tanta guerra, haga esto solamente, haga esto. Quite altar, apague la vela, los fuegos extraños, hágalo. No sé si hay preguntas relacionadas al tema, porque es muy tema un poco profundo. Y estamos profundizando a través de la palabra del Señor cuán necesario es hacer esto. Porque el mundo espiritual hace lo mismo que en lo que se hacían los patriarcas. Los patriarcas hacían fuego, colocaban el animal y todo lo demás. Ok, anótenlo sí, para no volverlo a repetir. No, si no hay problema, cuantas veces sea necesario, pero anótelo. Para quitar algún espíritu que pueda estar atormentándole, quite el altar. Primero, quite el altar. Al quitar el altar, usted desautorice ese altar. Sería como lo siguiente: Señor, hablemos de quitar el altar.
En el nombre potente de Jesús, yo quito todo altar en mi salud, en mi cuerpo, en mi espíritu. Quito a todo altar en mi economía, todo ataque de espíritus. Quito ese altar. Todas las piedras que el enemigo hizo en ese altar sean rotas por el poder de Cristo. Recuerde que un altar lleva piedras y lleva leña. Mire que entramos a otro tema. Todo altar lleva piedras y lleva leña. Yo desautorizo, Señor, todo altar de piedra. Desautorizo toda la leña que el enemigo quiere hacer en contra de mí. Desautorizo todo altar en el nombre potente de Jesús. Ya hicimos una parte. 2. Apagamos toda vela. Porque la hechicería, brujería, ellos ocupan vela. También en África, en la India, ocupan fuego. Y en muchos lugares donde se hacen rituales, se ocupan el fuego y danzan alrededor del fuego. Y de ese fuego salen espíritus de demonios. Entonces apague velas. Apago yo velas, Señor. Toda vela la apago en el nombre de Cristo Jesús en contra de mi salud, de mi economía. Y todo fuego extraño que no venga del fuego del Espíritu Santo, sea quitado de mi mente, de mi cuerpo, sea quitado de mi espíritu, de mi alma, sea quitado en el nombre potente de Jesús. Esa es como una pincelada más o menos de lo que usted lo desarrolla después, pero esa es más o menos la base de todo. Qué bonito es aprender. Se fija que a veces hay tantas cosas que necesitamos nosotros todavía hacer. Ahora, si le coloca un ayuno, excelente. Colóquele un ayuno en todo lo que va a hacer. Porque aquí entramos en una confrontación. Entramos en la confrontación. Y como entramos en la confrontación, también tenemos que equiparnos. Métale un ayuno. Deje de comer tacos, deje de comer el completo, deje de comer el pan, deje de comer ahí la cazuela, deje de comer las carnitas, deje de comer un poco el pollo con papas fritas y métale ayuno. Métale ayuno a todo lo que estamos hablando en el número 6 para que sea su oración efectiva. Qué hermoso todo esto. Estamos recién comenzando. Esta es la primera lámina que estamos viendo. En la física cuántica también nos habla de la oración, porque la oración también en física cuántica habla, que los vimos hace poco, que en la oración es lo mismo, que ahí va a estar Dios sí o sí. Porque la física cuántica habla de neutrones, habla de los quarks. Los quarks son los que no se ven. Y en la física cuántica es hacer una oración y de lo que no se ve, no significa que no esté. Está Dios ahí. Él está igual. Entonces, a través de esto es importante creer que nuestra oración va a ser escuchada. Porque toda oración, la oración del justo puede mucho. Sean conocidas las peticiones delante del altar. Las oraciones llegan al Señor como un incienso agradable, a lo que menciona Apocalipsis. Entonces es necesario siempre estar en oración, en clamor delante de Dios. Y 8, lamenten la oración. A medida a veces nosotros estamos orando, y quizás mucho le ha pasado que usted está orando, o su mente que como quedó en blanco, quedó bloqueada, ore por su mente. Señor, dame sabiduría para orar. Señor, controla mi mente, controla mi espíritu. Quita el cansancio, que pueda llorar, porque el enemigo le puede colocar pensamientos, le puede colocar bloqueos que usted no pueda orar. Eso también puede el enemigo hacer, porque quiere impedir que tú hables. Porque cuando hablamos, somos poderosos y somos efectivos al mundo espiritual y al mundo real. Entonces, qué bueno es poder entender que al clamar, Dios se obra en misericordia. Amén. Qué bueno es poder saber que necesitamos cada día más aprender más del Señor y seguir creciendo, y que nos ayude el Señor a desarrollar todo esto para poder crecer de una manera potente. La gran mayoría de lo que hoy estamos viendo, hay mucho tema de hablar, mucho tema que nos va a ayudar a entender más el nombre del Señor. Recuerde que los pensamientos se llevan sujetos cautivos. El mismo texto de 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra conocimiento de Dios, llevando cautivo
todo ¿qué? Pensamiento. ¿Y dónde está el pensamiento? En la mente. Y en la mente no solamente está lo que pensamos, hay argumentos, hay imágenes, está la amígdala del cerebro, luego están los hipocampos donde están las memorias, luego está la corteza prefrontal que son las tomas de decisiones, y de ahí va la glándula pineal. Todo eso así de rápido, en milisegundos, y nosotros no nos damos ni cuenta, pero cada uno, según el espíritu que entre, siempre va a entrar por la glándula, por la amígdala del cerebro y termina en la glándula pineal. Pero todo espíritu va a entrar por la amígdala del cerebro, que son dos, que una izquierda y una derecha, que es pequeñita, es como una pequeña almendra, y esa es la que más lidiamos nosotros en nuestra área emocional, son la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro es la que envía todo el cerebro. Se fija todo lo que aprendemos en todo esto, porque a veces nosotros pensamos el cerebro uno solo, la mente es uno solo, y no, todos van por etapas. La memoria es otro tema también. Mente consciente, subconsciente, inconsciente. Hay mucho entonces que podemos nosotros seguir practicando. Y también entramos en que en la oración usted también puede colocar los actos proféticos. Ya la gran mayoría en otras clases hemos enseñado sobre los actos proféticos. Los actos proféticos son cosas que se hacen para hacer actos proféticos. Hay gente que no hace actos proféticos. Bueno, se entiende, cada uno tiene su postura, porque algunos dicen no, que eso es hechicería y está muy lejos de la realidad, porque las palabras hablan de los actos proféticos. Que el mundo lo haga, que Satanás lo haga, ese es otro tema. De ahí donde viene por la ignorancia. Y la gente dice no, que ejemplo, coloquemos la sal. La sal. Cuando se hace acto profético con la sal, inmediatamente, no, pero que la sal lo hacen los hechiceros, lo hacen los brujos. Sí, pero ellos sacan copia de lo de Dios. Y ahí donde la gente no crea los actos proféticos, pues dice que los actos proféticos son hechicería. Está muy lejos de la realidad, y eso es por ignorancia, porque no leen Biblia. Hay muchos actos proféticos, que hay un libro también que escribe de todo eso. La gran mayoría de casos son libros. Y ahí enseño, ejemplo, está la sal, que es perpetuidad. Antiguamente, en el Antiguo Testamento se hacía pacto de sal entre amigos. La sal ayudaba a quitar lo malo. Eliseo, cuando hubo un potaje, que salió un hombre a buscar hongo al campo para hacer comida y no se dio cuenta que esos hongos estaban envenenados, y lo trajo y lo empezó a cocinar, y el pueblo se empezó a enfermar. Y también ocupó la harina, ocupó el sal, ocupó la harina, y todo esto, la sal es para poder dar perpetuidad, la harina para quitar ese potaje que se había hecho mal. La fe, está el vino, están los mantos, están también el agua. Hay muchas cosas que se pueden hacer, los actos proféticos, para declarar, las piedras, muchas cosas. Pero es importante entender todo lo que Dios quiere hacer. Amén, que es necesario hacer esto. Y esto nos ayuda mucho a entender más el mundo real y el mundo espiritual. Hoy hemos visto estos temas que nos ayudan mucho a entender más, y cuán necesario es entender que a través de lo que hoy hemos visto, somos más porque nos unimos en una ley de acuerdo, en donde hablamos, donde decimos la palabra, es donde nos unimos creyendo al Señor. Ahí profetizamos, ahí declaramos en que Dios se manifiesta de una manera potente. Hoy, a través de este mensaje, damos gracias al Señor porque podemos nosotros entender cuán necesario es vivir y hacer la palabra del Señor. Creer a un milagro, creer a lo que Dios va a hacer, y confiamos plenamente. Y vamos a orar ahora para que Dios se sea manifestando su poder en la oración. Cada día Dios quiere bendecirnos. Por eso que es importante mantenernos en una oración. Hoy martes, el tema es los portales de la oración.